Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal. El día de hoy vamos a hablar de una figura que ganó el Premio Nobel de la Literatura y además fue un estandarte en la época más grande de imperialismo británico. Y era un momento en la historia en donde Inglaterra gobernaba en diferentes partes de América, de Asia, de Oceanía y de África. Y algo muy importante es que Inglaterra se sentía con el derecho a hacer esto. Ellos pensaban que eran un eje moral superior y que era su obligación llevar estos valores y esta cultura a otras partes del mundo, los hubieran invitado o no. Así que para ellos la fuerza militar pues era necesaria, porque si no, ¿de qué otra forma iban a llevar sus valores y su superioridad moral a otros países? Y en esta misma cultura de que tenemos que formar parte y ser nosotros los líderes, tenían muy internalizado algunos de los valores que tenían que seguir. Había que ser constante y disciplinado y útil, y más importante, servir a la corona. Y si mostrabas cualquier forma de debilidad, entonces no eras un digno hombre inglés. Qué horror eso de andar enseñando tus emociones. Y mucho peor si vas a estarte quejando, eso no es nada inglés. Y en esta época de la historia, mientras estaban llevando los valores ingleses por el resto del mundo, ser parte del ejército no era obligatorio, era más bien un llamado y algo que los ingleses hacían por devoción y por honor. Algo que durante este episodio va a cambiar. Y ahora sí, les presento a Rudyard Kipling, el autor del Libro de la Selva. El 30 de diciembre de 1865, actualmente Mumbai en la India, nace Rudyard Kipling. Y en este momento la India era una colonia inglesa. No nació en Londres, no nació en Oxford, nació en la India. Su papá era John Lockwood Kipling y él era un profesor de escultura arquitectónica y director de museo en Lahore. Y él abogaba mucho para que a donde fuera que fuera Inglaterra, en este caso en la India, que se preservaran las obras y el arte del lugar al donde llegaban. Y no solamente arrasaran y pusieran ellos sus cosas. Y su mamá, Alice MacDonald, era una mujer de una familia muy culta que tenía mucho dinero, y ella estaba conectada con diferentes artistas y escritores, sobre todo del círculo prerrafaelita. Y aquí un paréntesis, ¿qué son los prerrafaelitas? Es un movimiento artístico en donde admiraban mucho las obras de artes pre-Rafael, o sea, Rafael del Renacimiento italiano, ok, ese. Entonces muchas de las obras que hacían era para tratar de emular un poco esa técnica y también esos valores que ponían en estas obras. Muy bien, regresando a Rudyard Kipling. Los primeros años todo bien, está en la India, está conociendo un clima que no es tan frío como Inglaterra, está rodeado de diferentes idiomas, de sabores y de una cultura que no es la de su original Inglaterra. Pero a los 6 años, él y su hermana Alice, que le dicen Trix, pues ya están medio viejos, ¿no? Ya 6 años. Entonces, como una costumbre muy normal, los mandan a un internado en Inglaterra. Y llegan a Southsea, en una región que se llama Devon, con nada más y nada menos que la señora Mrs. Holloway. Y esta era una hija de la fregada porque los golpeaba y los abusaba emocionalmente. Había una vigilancia obsesiva y humillaciones constantes. Entonces estos niños que venían de un lugar que era mucho más colorido, llegan aquí a un lugar que después el mismo Rudyard Kipling diría es la casa de la desolación. Y aprende a mentir para sobrevivir, y aprende que si muestras emociones te va a ir peor, entonces hay que siempre mantenerse muy en control de tus emociones, y que recibir cariño es condicional de lo que tú estás dando a los demás. O sea, una joyita a sus tutores. Y años después describió que el haber vivido en este periodo era una forma en la que él llegó a dudar muchísimo de las personas a su alrededor. O sea, toma 101. Ya a los 13 años lo mandan a otra escuela, al United Services College, también en Devon. Y esta era una preparatoria, 13 años, pero bueno, una preparatoria en donde estaban muchos de los hijos que después se convertirían en generales. Era una preparatoria militar. Hay una disciplina muy estricta, hay una jerarquía muy marcada, muchos amigos masculinos, no había mucha interacción con mujeres aquí, y los iban haciendo cada vez más tolerantes al castigo. Aquí el chiste no es desarrollar habilidades críticas, el chiste es seguir órdenes y ser leal. Y Kipling, bueno, para la escuela como que no se le daba, era malísimo. Pero era porque tenía miopía severa y no se la habían detectado. Pero cuando ya por fin logramos resolver ese problema, se da cuenta que él disfruta mucho escribir y se une al periódico de su escuela. Él no va a ir a la universidad, no va a ir a Cambridge o a Oxford
porque este es un lugar reservado para la aristocracia inglesa. Y él no forma parte de ese grupo, pero ya puede ganar dinero. Entonces se regresa a la India y comienza a trabajar como periodista. Entonces, bueno, ya un hombre hecho y derecho con 16 años está en la India y comienza a trabajar en un periódico que era enfocado más a militares. Entonces aprende a desarrollar un estilo de escritura muy enfocado a ser conciso, rápido y con autoridad. Y este estilo que aprendió mientras era un periodista fue algo que lo marcó durante todos los siguientes relatos que desarrolló. Entonces por el día escribía en el periódico y por la noche se dedicaba a hacer sus propias narraciones. Hablaba de la vida que había en la India, entonces de los burócratas, oficiales aburridos, matrimonios rotos, tensiones raciales que existían y el día a día del colonialismo imperial. Y muestra al Imperio Británico no como un monstruo, pero como una máquina humana. Y es muy bien recibida su obra. Después se traslada y llega a un lugar que se llama Allahabad y ahí sigue escribiendo. Está prácticamente obsesionado, es sumamente disciplinado y él escribe y escribe y está mejorando su propia técnica. Pero hasta aquí todo bien, él sigue creyendo en el sistema, él es muy fiel y él está defendiéndolo porque cree que llevar los valores ingleses al resto del mundo es lo correcto. A los 23 años regresa a Londres y sus mismas obras y lo que continuaba escribiendo es muy bien recibido. Y a la gente le gusta porque en lugar de estar hablando de una forma muy técnica, muy académica, escribe de la forma en la que la gente habla normalmente. Entiende al soldado raso y como ha estado rodeado él de generales y de militares, pues sabe qué cosas son importantes para ellos. La crítica, en cambio, dice, ay, no, es demasiado vulgar, de que, ay, no, por favor, no le pone perlas a las cosas. Entonces, la crítica no le encantaba cómo escribía, precisamente porque lo hacía demasiado entendible. Pero con todo y todo, él estaba teniendo un éxito enorme y alguien incluso dijo, no veíamos un ascenso tan grande desde que Lord Byron llegó por acá. Entonces, todo iba muy bien y tenía un gran amigo y este amigo falleció, pero tenía una hermana. Y se casó con esta hermana y decidieron que se iban a ir a vivir a Estados Unidos. Así que en Estados Unidos tienen su pequeña casa, tienen a sus hijos, él se dedica a escribir y en esta época en donde está con su familia y los niños es cuando escribe el libro de la selva. Y aunque al día de hoy el libro de la selva se puede leer como un libro infantil, en realidad es una obra profundamente ideológica. La selva funciona porque hay reglas muy claras, porque hay una jerarquía muy definida y Mowgli sobrevive no por ser libre, sino porque sabe seguir las reglas. Y este libro más tarde será decisivo para que gane el premio Nobel. Años después, cuando Kipling estaba en un viaje a Nueva York, su hija de 6 años, Josephine, se enferma, se empeora una neumonía que tenía y fallece. Y esta fue una de las tragedias más grandes que tuvo Kipling. Obviamente quedó devastado y no volvió a escribir de ella abiertamente. Y ese mismo año saca un libro que se llama The White Man's Burden o La carga del hombre blanco. Y es un poema en donde se defiende mucho el imperialismo británico y del deber que tiene el hombre blanco para civilizar a la sociedad. Este mismo poema después se va a utilizar por otros gobiernos, incluso para justificar su imperialismo y para promover este movimiento. Así que hasta ahora Rudyard Kipling ya es un escritor sumamente conocido, se habla de él en salones donde están políticos, es literatura que se está poniendo en las escuelas y a pesar de que ha vivido tragedias personales, su obra se está expandiendo. Y este ascenso no se detiene. Cuando tiene 42 años, recibe la noticia: el libro de la selva se acaba de ganar el premio Nobel. La Academia Sueca lo está reconociendo porque tiene una forma de retratar la vida humana de una forma muy concisa y muy directa, por su imaginación tan grande para poner ciertos diálogos en la vida de algunos de los personajes y la gran fuerza narrativa que tiene. Es el escritor británico por excelencia y el primer inglés y el más joven hasta ese momento en ganar un premio Nobel. Y pues si ya te ganas un premio Nobel, pues igual te regresas a Inglaterra. Entonces estaba viviendo en Sussex y el mismo país con el que le tenían una relación medio agridulce porque cuando llegó por primera vez lo habían maltratado mucho. Bueno, ahora se establece y está siendo aceptado por el país completito. Lo aman, lo leen, todo el mundo sabe quién es y es una celebridad y es invitado a salones para hablar con otras personas igual de cultas que él. O no tanto, quién sabe, pero bueno, el chiste es que lo invitaron. Y su visión del mundo sigue siendo una firma porque él sigue creyendo en el deber, en la lealtad y en los valores británicos. Cree en la jerarquía, en el deber y en el sacrificio para lograr un bien mayor. Hasta aquí nadie le ha movido sus valores. Y hay un poema muy bonito de Rudyard Kipling que se llama If. Y es una especie de carta que él escribe a su hijo acerca de los valores y de la moralidad. No es un poema sentimental, no es un poema que hable de amor, es un poema
que habla de la resistencia para convertirse en un hombre. Algunas de las partes que vienen en este poema son mantener la calma cuando otros pierden la cabeza, confiar en uno mismo sin despreciar la duda ajena, soportar la derrota con dignidad y no emborracharse con el triunfo. Es una carta de autocontrol y es un poema muy bonito. Incluso en Spotify hay una versión de If en inglés y está narrada por el actor británico Ralph Fiennes. Si tienen oportunidad, les recomiendo que lo escuchen. Es un poema realmente bonito. Y es un poema duro, realmente no habla de felicidad o de que vas a conseguir lo que quieres, sino de cómo mantener tu propia dignidad. Y este poema se vuelve enormemente popular en Inglaterra también, y es una cita que hay en discursos públicos y algo que se promueve que se memorice en las escuelas. Una receta para ser un buen hombre. Y estos valores se convierten en un deber en 1914. En este momento quien está en el trono no es la reina Victoria, es el rey Jorge, específicamente Jorge V. Estalla la Primera Guerra Mundial y ahora Inglaterra está peleando en contra de Alemania. Y hasta este momento la conscripción no existe, es decir, el servicio militar obligatorio no existe. Es más bien por algo de honor y algo que los hombres quieren hacer para ir a la guerra y defender a su país. Simple patriotismo y lealtad de los hombres de ese país. Y se había prometido que iba a ser una guerra muy rápida, que no iba a haber problemas, que por favor, nosotros tenemos colonias en todas partes, somos la potencia militar más grande del mundo, ¿cuánto nos puede quitar pelearnos con Alemania un ratito? Error. Pero a medida que se van complicando las cosas, empiezan a necesitar más hombres. Y comienza a crearse una presión social ridícula para que todos los hombres vayan a la guerra. Y se dieron cuenta que la presión social hacía muchísimo más que la ley. Entonces el almirante Charles Fitzgerald en 1914 también dice, ¿por qué no hacemos que las mujeres les entreguen una pluma blanca a diferentes hombres para que sea una humillación pública, poner más presión social y así incentivar a los hombres a que vayan a la guerra por decisión propia? Y pongo decisión propia muy entre comillas. Y sale el movimiento llamado las 4 plumas blancas o The 4 White Feathers. ¿Y en qué consistía? Justo en lo que les mencionaba. Una mujer pasaba y si veía a cualquier hombre que no estuviera en uniforme, le entregaba una pluma blanca como de una gallina como símbolo de que era un cobarde. Así que esta presión y este miedo que tenían de ser clasificados como cobardes incentivó, o bueno, presionó a muchos hombres a que fueran a la guerra. Hubo también suicidios, hubo también hombres que escaparon. Chiste era cómo hacemos que más hombres vayan a la guerra si no es obligatorio legalmente aún que vayan a la guerra. Había hombres enfermos que estaban tratando de ir a la guerra, hombres que tenían discapacidades, había niños que estaban mintiendo de su edad para que pudieran ser aceptados en el ejército y muchos jóvenes que realmente estaban ahí por vergüenza a que los señalaran. Hasta 1916, con el Military Service Act, el servicio militar se hace obligatorio, pero pues ya no había necesidad porque llevabas 2 años presionándolos socialmente para que formaran parte del ejército británico. Y mientras estaba sucediendo todo esto, Rudyard Kipling no podía permitir que su hijo John no fuera a la guerra, especialmente si él promovía tanto estos valores británicos. Así que su hijo John, que acababa de cumplir 17 años, fue a que le hicieran las pruebas y él había heredado la miopía severa de su papá. Entonces era un topo el amigo, no tenía nada que hacer en el ejército y le dijeron en el ejército, pues muchas gracias, pero no nos sirves. Pero Rudyard Kipling no podía creer que su hijo no pudiera servir a la corona inglesa. Entonces, como él había estado en preparatorias militares y conocía a uno que otro general, pues pide favores y miente para que acepten a su hijo en el ejército. Entonces Kipling, que promovía el imperialismo británico y la lealtad a tu país, pues sería muy hipócrita si lo vieran que estaba evitando que su hijo fuera al ejército. Así que a pesar de que tenía una razón válida y médica, él encontró la forma de mandar a su hijo al ejército. Así que, en 1915, en la batalla de Lou, en Francia, John Kipling, el hijo de Rudyard Kipling, va al ejército y a una guerra por primera vez. Prácticamente ciego debido a su miopía, desaparece. No hay rastros de él, su cuerpo no es encontrado y no hay cierre. Y durante meses, Carrie, su mamá, y Rudyard Kipling, su papá, están con la esperanza de que tal vez está en otro lugar, tal vez tiene amnesia, tal vez sigue vivo su hijo. Pero no, John Kipling está muerto y su cuerpo no fue identificado hasta décadas después. Y esto obviamente dejó una marca brutal en Rudyard Kipling. Y tiene una línea que ay, se me apachurra el corazón cuando la leo, que dice, si alguien pregunta por qué morimos, díganles que fue porque nuestros padres mintieron. No me imagino un papá que tenga que escribir eso.
porque quien movió los hilos para llevar a su hijo a la guerra fue Rudyard Kipling. Y bueno, la razón final solamente Rudyard Kipling lo sabrá, pero muchos consideraron que bueno, pues tal vez fue el gobierno, ¿no? Que nos dijeron que iba a ser una guerra rápida y no lo fue, o tal vez fueron nuestros generales pensando que tenían una táctica más estructurada y en realidad fue un caos. Tal vez nos mintieron de las habilidades de Inglaterra, tal vez nos mintieron de las habilidades de Alemania. Entonces se convierte en una línea muy poderosa de por qué tantos jóvenes ingleses fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Después de esto, Rudyard Kipling se involucra muchísimo en crear los epitafios y en escribir en las diferentes tumbas de los soldados no identificados. Y Kipling tiene un cambio en su escritura en donde pasa de justificar la guerra y de justificar el nacionalismo inglés a organizar, documentar y tratar de encontrar a los soldados de la guerra. No se vuelve pacifista, no escribe una carta de perdón pública ni nada por el estilo, pero ya no escribe para convencer de un objetivo, sino para recordar a aquellos que formaron parte de ese objetivo. Después de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, pues se comienza a generar una duda del imperialismo. También hay críticas al militarismo y al expansionismo inglés y comienza a haber nuevos movimientos que son pacifistas. Pero Rudyard Kipling sigue anclado a sus valores originales. Él escribe menos ficción y desconfía del mundo moderno. Se vuelve profundamente conservador, se hace un feroz anticomunista y es muy escéptico de la democracia en masas porque para él tiene que valer algo el sacrificio de tantos ingleses. Durante un periodo muy chiquitín tuvo admiración por Mussolini, pero ya que se pone a investigar un poquito más, él es de los primeros que dice hay que parar a estos amigos, incluyendo a nuestro amigo con el bigote chistoso de Hitler, porque estos traen un plan que no me está gustando nada. Y abiertamente dice esto va a ser un problema en los años 30 en Alemania. Cuando le ofrecieron convertirlo en un caballero, él rechaza abiertamente ese título. Sin embargo, sí recibió muchos otros títulos de diferentes partes del mundo. Y también rechaza el cargo de poeta laureado, uno de los premios más grandes que podía recibir por ser un escritor en Inglaterra. El 18 de enero de 1936, antes de que estalle y comience la Segunda Guerra Mundial, él muere a los 70 años y actualmente está enterrado en la abadía de Westminster. Su cuerpo está en el área del Rincón de los Poetas, al lado de Dickens, Tennyson y de Chaucer. Yo nunca he ido, pero si alguno de ustedes tiene fotos, me encantaría que las comentaran. Y en ese momento su nombre ya es algo incómodo porque pues era alguien que él todavía estaba hablando un poco de la guerra cuando la mayoría del mundo ya quería olvidarlo, sin saber que muy pronto estallaría la Segunda Guerra Mundial. Kipling es una figura que se salió totalmente del huacal y que fue sumamente debatida en su época y también ahora incluso, porque por un lado alaban su genio literario y la capacidad que tenía de promover los valores y que era un narrador exquisito, pero por el otro lado lo condenan por ser un imperialista, un escritor moralmente problemático y que hacía propaganda para la guerra. Y ahí está la clave, él podía hacer las dos. Creía en el imperio, en el deber, en los valores, en el sacrificio, aun cuando eso le costó, el sacrificio más grande, la vida de su propio hijo. Entonces ya no se podía retractar, no podía desmentirlo, pero ahora cuestionaba las cosas que lo habían llevado hasta donde había llegado. Y aquí hay una pregunta para ustedes. ¿Cuántas ideas estamos dispuestos a defender hasta que nos toca en carne propia? Rudyard Kipling se sale del huacal no porque fuera un rebelde, sino porque fue demasiado coherente. Vivió según sus ideas y pagó el precio completito. No se retractó, no hizo disculpas públicas y tal vez por eso, un siglo después, sigue incomodando. Gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. Si tienen recomendaciones de otros personajes, pueden mandarlas por TikTok o en Instagram a nuestra cuenta de Fuera del Huacal. Muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio.